Yo quiero empezar esta charla con una pregunta. ¿La familia es una creación del hombre o un proyecto de Dios? O sea, ¿la familia es una construcción sociojurídica o un elemento de naturaleza? Y la respuesta es sencilla. La familia no es el fruto de un sistema jurídico, de una concepción filosófica, política, de una moda, de un particular periodo histórico, ni tampoco de una doctrina religiosa. Es un elemento objetivo de naturaleza que precede ontológica y cronológicamente al Estado. Por eso se dice que la familia no puede ser modificada ni manipulada por la ley o por ningún parlamento. Y por eso se dice que la familia es un elemento prejurídico y prepolítico. La primera imagen que tenemos de una familia remonta al periodo prehistórico, al Neolítico. En Alemania, en 2005, cerca de la ciudad de Eylau, los arqueólogos descubrieron varias sepulturas pertenecientes al periodo Neolítico superior. Una de ellas contenía los restos de un hombre, una mujer y 2 niños. Los científicos, a través del análisis del ADN, descubrieron que se trataba de una familia. Padre, madre e hijos. Los enterraron embrazados entre ellos. No existía ningún parlamento, ninguna ley. No existía el Estado. Pero existía la familia. La cultura occidental, como saben ustedes, deriva de la tradición judaica también. Y la primera definición que tenemos de familia en esa tradición se encuentra en el Bereshit, el primer libro de la Torá. El hombre dejará a su madre y su padre, se unirá a su mujer y los dos serán una carne sola. 700 años antes de Cristo. Y la civilización occidental también deriva de la cultura clásica greco-romana. Aristóteles tenía una definición muy interesante. Polis synketai exoikon. La sociedad está conformada por una asociación de familias. Y Aristóteles estaba plenamente consciente de cuáles fueron las funciones de la familia. 5 en particular. Oikos, que significa familia, es dispotike, jerarquía. Es una comunidad donde los padres mandan, gobiernan, y los hijos obedecen. Gamene gynekos και andros, la unión de un hombre y de una mujer. Tecnopoitike, procreación. Oikonomía, es una comunidad que se gestiona, se maneja de manera ordenada. El término oikos, economía, procede de oikos, que significa familia, y paideia, educación, transmitir los principios, valores. Después del pensamiento filosófico griego, llega el pensamiento jurídico romano. Y Ulpiniano, uno de los más grandes juristas de la antigua Roma, sostenía que el matrimonium justum es entre un masculus pubis y una femina potens.
Y Cicerón definía la familia la prima societas. Como la naturaleza ha dado a todos los animales el deseo de la reproducción, el fundamento de la sociedad radica en el matrimonio. Siguen los hijos, después una casa común, en que todo es de todos. Este es el núcleo de la ciudad y como el semillero de la república. Según Cicerón, la familia se basa en dos pilares. Principium urbis, el fundamento, el núcleo de la sociedad, y seminarium rei publicae, semillero. ¿Y por qué semillero? Los antiguos romanos creían que la familia es el primer lugar donde el niño, el bebé, el pequeño del hombre, encuentra a personas que no ha elegido, con las cuales está obligado a convivir, a lidiar. El primer lugar donde aprende qué significa compartir, seguir las reglas, que existe un universo femenino y un universo masculino. Es como si fuera una especie de filtro de prácticas, donde el niño aprende a convivir antes que vaya en la gran familia que es la sociedad. Porque según los romanos, sin este filtro, que es un dono de naturaleza, los hombres serían todos lobos solitarios o se pelearían, se matarían entre ellos. Y como en la gran familia, donde irá el niño, o sea, la sociedad, hay hombres y mujeres, así el niño debe aprender en su familia cuáles son las funciones de los dos sexos. Y por eso, por ejemplo, en la antigüedad clásica greco-romana, donde la homosexualidad estaba bastante tolerada, nadie se atrevió a introducir el matrimonio homosexual o la familia entre personas del mismo sexo. Y entonces estaban las condiciones para hacerlo. ¿Por qué? Nadie se atrevió. Porque los romanos tenían un sentido muy claro de la laicidad. Sabían distinguir entre lo privado, donde uno en su casa, bajo las sábanas, hace lo que quiere, y lo público, lo que afecta a la sociedad y puede destruir la sociedad. La civilización occidental nació del encuentro de tres ciudades: Jerusalén, Atenas y Roma. O sea, la fe en el Dios de Israel, la razón filosófica de los griegos y el pensamiento jurídico de los romanos. Este tríplice encuentro representa la íntima identidad de Europa. Pero hoy esta identidad se está deshaciendo. Y, por ejemplo, se está propagando la idea de que la familia es una variable sociocultural que puede sujeta al cambio de las reglas sociales, de las costumbres, de la ley. Pero no es así. Y en la historia humana, cada tentativa de modificar, eliminar la familia, siempre ha acabado en un fracaso. ¿Saben ustedes cuál fue el primer país que decidió eliminar jurídicamente la familia? La República Rusa bolchevica del 1918. Los bolchevikos pensaban que la familia es una de las tres ballenas, así le llamaban, que sostenían el sistema burgués zarista: familia, monarquía, propiedad, que debían ser eliminadas. Y Nikolai Krylenko
el jurista de los bolcheviques, afirmaba: la familia es una de aquellas tradiciones momificadas, estancadas del pasado, de todos aquellos limos, mojos, barros propios del pasado mundo burgués y de la familia feudal burgués. ¿Y saben quién fue el personaje más antifamilista de esa pandilla? Una mujer, Alexandra Kollontai, la prima mujer que se hizo ministro en un gobierno en Europa. Esto es el primero gobierno Lenin. Decía: la familia es cada vez menos necesaria a sus propios miembros y el Estado. El Estado de los trabajadores acudirá en auxilio de la familia, sustituyéndola gradualmente. La sociedad se haría cargo de todas aquellas obligaciones que antes recaían sobre los padres. Y decía, aquí a la izquierda de Lenin: no será la familia del pasado, mezquina y estrecha, corriñas entre los padres con sus intereses exclusivistas para sus hijos, la que moldeará el hombre de la sociedad del mañana. El hombre nuevo de nuestra nueva sociedad será moldeado por las organizaciones socialistas, jardines infantiles, residencias, guarderías de niños, etc. Y muchas otras instituciones de este tipo, en las que el niño pasará la mayor parte del día y en las que educadores inteligentes lo convertirán en un comunista consciente. Y en el ABC de Bukharin, el ABC del comunismo, se decía: el niño pertenece a la sociedad en que nació y no a la familia. Así empieza el proceso gradual de desintegración de la familia. Con el primer código de familia del 1918, el matrimonio se convierte en una libre unión civil. Se introduce el divorcio, hay la abolición de la propiedad común y la abolición de la adopción. Y Lenin tenía 3 niveles de estrategia para destruir la familia. Primero, ingreso de las masas femeninas en la producción, familia como la principal fuente de opresión de la mujer. Segundo, liberación de la mujer del trabajo doméstico y de la cuida del hogar y abolición de todas las normas jurídicas que regulaban la vieja estructura familiar burguesa. Y todo empieza aquí, en la ideología alemana, la obra de Marx y Engels. Marx y Engels formularon por primera vez la concepción de que la familia no era una institución atemporal e inmutable, sino una relación social sujeta al cambio histórico. Y la revista Krasnaya Niva decía: la familia ha dejado de ser cualquier papel progresivo y ya no puede constituir de ninguna manera un núcleo de la nueva sociedad. Makarenko, el gran pedagogo, en su obra Poema pedagógico, escribía: solo la colectividad puede debe ser el fundamento de la educación pedagógica y estímulo para la mejoría del individuo. En el 1920, con el decreto 18 de noviembre, se introduce el aborto. El primer país en la civilidad occidental a introducir el aborto fue la República Bolchevica. Aborto gratuito y libre. Ese es un manifiesto donde se enseña a las campesinas que no deben abortar en su casa, sino que pueden hacerlo en hospital, gratuita y libremente. Cuando los bolcheviques decidieron eliminar definitivamente la familia, ocurrieron 2 hechos imprevistos: la guerra civil y la hambruna. El Estado colapsa. Y sin el pegamento de la sociedad, que es la familia, la sociedad se va por la ventana. Y se produjo aquel triste fenómeno de los Besni Prosniki, millones y millones de hijos, de niños, que no siendo más ni de una familia, ni del Estado, hambrientos y sin hogar, rondeaban en pandillas. Se habla de 7 millones de niños. Así, los bolcheviques se dieron cuenta que no estaba tan fácil eliminar la familia.
Y con el segundo Código de Familia de 1926 reintrodujeron la adopción para resolver el problema de todos estos niños y algunas restricciones en el procedimiento de divorcio. Pero el aborto es un fenómeno tan difuso, tan difundido, que pone en peligro la misma existencia del pueblo ruso. Y entonces, 10 años después del segundo código, en el 1936, Stalin promulga el decreto del 28 de junio, en cuyo queda abolida la libertad de abortar. Aborto es un delito. Se establecieron disposiciones a favor de las mujeres embarazadas, casas de maternidad, instituciones infantiles, ayudas a las familias numerosas, y se introdujeron restricciones sobre el procedimiento de divorcio. La Pravda, en el mayo del 1936, titula «La familia es lo más importante en la vida». Y se está la guerra, el problema demográfico es muy grave, y Stalin promulga otro decreto, el decreto 8 de julio de 1944, en cuyo se establecen grandes subvenciones según el número de hijos a cargo, subvenciones por la mujer que decide quedarse en casa para ocuparse de los hijos, y impuesto progresivo a cargo de los solteros y de las familias poco numerosas. Ma estaba una institución encartapecorida, vieja. Hay gente que cree que el divorcio, el aborto, son conquistas del progreso feminista de los años 70. No es así. Son falsos mitos viejos de 100 años. Divorcio, 1918, y aborto, 1920. Y como todos los falsos mitos del progreso, están destinados a fracasar. Ya fracasaron y fracasarán. Pues, si la familia es un dato prejurídico, ¿cuándo y por qué entró a hacer parte de los documentos jurídicos? Hay un momento concreto histórico en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque la experiencia demostró al mundo que durante el tsunami devastador de ese evento bélico, la única cosa que pudo resistir fue la familia. Y por eso, la Constitución italiana del 1948, la Constitución alemana del 1949, la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, reconocieron la importancia de la familia hasta entonces subestimada. Y el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece: la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Y la Constitución italiana del 1948 usa un verbo muy interesante. El artículo 29 establece: la República reconoce los derechos de la familia como sociedad natural basada en el matrimonio. Reconoce. Significa, tiene en cuenta una realidad que ya existe. No dice, la República crea la familia y establece las modalidades para su constitución o extinción. Y la Corte Constitucional italiana, en la sentencia 138 del 2010, estableció: la familia contemplada en el artículo 29 de la Constitución
tiene derechos originales y preexistentes al Estado, el cual está obligado a reconocerlos. Y por eso, lo digo con respeto, me parece muy equivocado el razonamiento jurídico de la sentencia 43-2015 de la Suprema Corte Mexicana, donde se dice, como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como entre un solo hombre y una sola mujer. Dicha enunciación resulta discriminatoria en su mismo. Otra vez se comete el error de considerar la familia una creación jurídica manipulable. ¿Ma no es así? Volvamos a Italia. A pesar de todo lo que hemos dicho, la Constitución, la sentencia de la Corte Constitucional, como saben ustedes, en mayo de este año, el Parlamento italiano ha aprobado una ley que introduce, de hecho, el matrimonio igualitario, así de homosexual. Lo llaman unión civil entre personas del mismo sexo, pero se trata, de hecho, de un matrimonio homosexual. Por la primera vez, la relación privada entre un hombre y entre dos personas del mismo sexo se convierte en una relación aprobada y prevista por la ley. Y esta ley fue aprobada debido a 3 católicos. El premier Matteo Renzi, ex Boy Scout y ex Papa Boy, el ministro del Interior, que va a misa cada domingo, y el presidente de la República, que le trajeron un reclinatorio para rezar al Quirinal, al Palacio Presidencial. Y esta ley fue aprobada gracias a los parlamentarios, al voto determinante de los parlamentarios católicos. Yo no sé a qué iglesia católica pertenecen estos parlamentarios, porque la Iglesia Católica Apostólica Romana tiene a este respecto un documento muy importante. Esto. Comportamiento de los políticos católicos ante legislaciones favorables a las uniones homosexuales. Firmado por Josef Ratzinger. ¿Habían oído de este hombre? Fue papa. Si todos los fieles están obligados a oponerse al reconocimiento legal de las uniones homosexuales, los políticos católicos lo están en modo especial según la responsabilidad que les propia. Ante proyectos de ley a favor de las uniones homosexuales se debe tener en cuenta las siguientes indicaciones éticas. En el caso de que en una asamblea legislativa se proponga por primera vez un proyecto de ley a favor de la legalización de las uniones homosexuales, el parlamentario católico tiene el deber moral de expresar clara y públicamente su desacuerdo y votar contra el proyecto de ley. Conceder el sufragio del propio voto a un texto legislativo tan nocivo del bien común de la sociedad es un acto gravemente inmoral. Y ahora se pone el problema de la objeción de conciencia. El cardenal Carlo Caffarra, arzobispo emérito de Bologna, en una entrevista dijo: el presidente de la República, Sergio Mattarella, al firmar esta ley ha apoyado la redefinición de matrimonio. Pero una medida normativa no cambia la realidad de las cosas. Hay que decirlo claramente. Los alcaldes, sobre todo naturalmente los católicos, deben hacer objeción de conciencia. Al celebrar una unión civil serían, de hecho, corresponsables de un acto ilícito grave en el plano moral. Y nosotros, como juristas por la vida, estamos prestando asesoramiento jurídico y defendiendo los alcaldes que quieren expresar su derecho a la objeción de conciencia. Aquí. Y la senadora Mónica Ciriná
la madrina de la ley sobre las uniones homosexuales, dijo que no se puede hacer esta objeción de conciencia. ¿Por qué? Porque ningún alcalde se puede rechazar. Todos tienen que cumplir la ley. Pero la senadora no sabe que no siempre todo lo legal es justo. Les daré un ejemplo. Hay gente que cree que el fascismo fue una paréntesis totalitaria actuada por una pandilla de golpeadores chapuceros. No fue así, Desde un punto de vista formal, fue un sistema jurídico perfecto. Además, el ministro de la Justicia, Alfredo Rocco, fue uno de los más cultos y refinados juristas de Italia. Algunos códigos les usamos actualmente. ¿Y por qué digo eso? Porque en un día de noviembre del 1938, los italianos leyeron el Corriere della Sera, el diario nacional, esta noticia en caracteres grandes. El Consejo de los Ministros aprueba las leyes en defensa de la raza. Los matrimonios interraciales son prohibidos. Ma era una ley, El decreto ley 17 de noviembre de 1938, número 1728, publicado en el diario oficial número 264 del 19 de noviembre de 1938, registrado en el Tribunal de Cuentas el 18 de noviembre de 1938, registro 403, folio 76. Perfecto desde el punto de vista jurídico. Y entonces, ¿qué tenemos que asumir? Que si la senadora Ciriná hubiera sido en el 1938, habría obedecido esta ley, porque todos tienen siempre que cumplir las leyes. No siempre todo lo legal es justo. Y esto de la objeción de conciencia es un punto fundamental. Incluso el Papa Francisco intervino a este respecto. Escuchen. Tenemos problema. Facciamo così. Santa Sede, el Papa Francisco recibió a King Davis, la Oh no, esto. Santa Sede, la objeción de conciencia es un derecho humano, expresa el Papa Francisco. La objeción de conciencia es un derecho humano que también tienen los funcionarios, señaló el Papa Francisco durante el vuelo de retorno a Roma, Italia, cuando le preguntaron por los casos de trabajadores públicos que se niegan a casar homosexuales o practicar abortos, amparándose en su derecho a la libertad religiosa. En la rueda de prensa se le recordó al Papa su visita a las Hermanitas de los Pobres, una congregación que está en los tribunales por rechazar el mandato abortista de Barack Obama. El Papa señaló que no puede conocer todos los casos que pueden existir de objeción de conciencia, pero sí puedo decir que la objeción de conciencia es un derecho que entra en cada derecho humano. Es un derecho, y si una persona no permite hacer objeción de conciencia, niega un derecho. Y el Papa Francisco se encontró con la funcionaria americana King Davis. Escuchen. Santa Sede, la objeción de conciencia es un derecho... No. Santa Sede, el Papa Francisco recibió a King Davis, la cristiana que fue a prisión por no casar gays. King Davis era funcionaria del condado de Rowan en Kentucky, Estados Unidos, que fue detenida por negarse a casar a parejas homosexuales debido a su fe, asegura haber recibido el apoyo y el consuelo del Papa Francisco el pasado 24 de septiembre. Ese mismo día era el cumpleaños de Davis, quien estuvo en prisión 5 días hasta que un juez la liberó.
Según un comunicado de esta entidad divulgado, el encuentro se realizó en la Nunciatura del Vaticano de Washington, aprovechando la presencia del pontífice por su visita al país. En la reunión también estuvo el esposo de Kim, Joe Davis. El comunicado, que lleva la firma del abogado Davis, Mark Stewart, asegura que el pontífice agradeció a Kim su valentía y le pidió mantenerse fuerte. Además, el Santo Padre le había dicho que rezaría por ella. Nunca pensé que me encontraría con el Papa. ¿Quién soy yo para haber tenido esta oportunidad? Solo soy una funcionaria del condado que ama a Jesús y deseo servirle de todo corazón, declara Davis en el comunicado. Y la objeción de conciencia a este respecto es muy importante porque se trata de un punto fundamental de la antropología humana. Porque si se pone en tela de juicio el concepto de matrimonio como sociedad natural fundada sobre de familia como sociedad natural fundada sobre el matrimonio de un hombre y una mujer. Si lo único que cuenta es el sentimiento, y si es el Estado que decide qué es una familia, entonces se puede llamar familia todo lo que un parlamento decida que se llame familia. Aunque una familia formada sobre, por ejemplo, una relación incestuosa. ¿Y por qué digo eso? Porque en Italia algunos senadores presentaron una propuesta de ley para legalizar el incesto. Es la propuesta 1155. Y en la exposición de los motivos, los senadores propositores explicaban que se trata de suprimir un delito de cuyo no se entiende la utilidad, sino es para crear confusión entre pecado y crimen, típica de las leyes de estados confesionales y no laicos como el nuestro. Y para demostrar lo normal en una relación incestuosa, los senadores proponentes mencionaron el caso de Jacqueline y André, hermano y hermana en Francia, que viven juntos desde hace 5 años, o el caso de Daniel y Rosa, hermano y hermanas españolas, que tienen 2 hijos de 20 y 13 años. Es normal. Si se pone en tela de juicio el concepto de familia como sociedad natural fundada sobre el matrimonio entre un hombre y una mujer, si lo único que cuenta es el sentimiento privado, si le corresponde al Estado decidir qué es una familia, entonces se puede llamar familia, aunque una familia fundada sobre el matrimonio múltiple. Es la última novedad en Italia. Escuchen, después hay la traducción, las palabras de este senador italiano. Il primo esempio è che in Italia non si è avuto mai il coraggio di mettere in discussione il fatto che il matrimonio debba essere una cosa binaria a 2. Anzi, questa cosa viene continuamente veduta come famiglia naturale, ma naturale di che? La natura non prevede questo, la natura ha sempre previsto qualcos'altro. Il matrimonio binario è una costruzione sociale data da un certo tipo di religione. Allora, se uno voleva veramente fare qualcosa di avanzato, come per esempio fanno i buddisti, doveva prevedere qualche cosa di plurimo. Perché non possono sposarsi più persone? Stipulano degli accordi multipli. Questo è un livello di tutela sociale, perché se veramente si dice che l'amore è per essere libero, allora anche 4, 5, 6 persone devono potersi sposare, con le evidenti economie di scala che si otterrebbero in termini di tutela dei minori, perché se un bambino ha più genitori non è più ostaggio delle eventuali liti tra 2. En Italia nunca se ha tenido el coraje de cuestionar el hecho de que el matrimonio deba ser algo binario, formado por 2. De hecho, este concepto continuamente se hace pasar como natural. ¿Ma de qué naturaleza hablamos? La naturaleza no prevé esto, siempre ha previsto algo diferente. El matrimonio binario es una construcción social creada por un cierto tipo de religión. Entonces,
Si de veras queríamos hacer algo avanzado, como hacen por ejemplo los budistas, tendríamos que prever algo múltiple. ¿Por qué no pueden casarse varias personas entre sí? Pueden celebrar acuerdos escritos. Eso es un nivel de tutela social, porque si realmente se dice que el amor tiene que ser libre, entonces también 4, 5, 6 personas deben poder casarse entre ellos, con evidentes ventajas, ya que un niño tiene varios padres, no será más rehén de las peleas de los dos. Este hombre es un docente universitario, muy bonito, enseña matemáticas, muy inteligente. Pero tiene razón, ¿eh? Tiene razón. Porque si lo único que cuenta es el sentimiento y el Estado decide que es una familia, ¿por qué 2? Porque 5 mujeres mutuamente enamoradas no pueden casarse entre ellas. Si acaso el problema será comprar un colchón bastante suficiente para las 5, pero y de veras, si desaparece el concepto de familia como la sociedad formada por 2, entonces todo se puede llamar familia, todo, como dijo el Papa Francisco. La familia, el matrimonio, nunca fue tan atacado como ahora. Atacado directamente o atacado de hecho. Puede ser que me equivoque, pero que la familia está golpeada. Y a la familia se la golpea. Y a la familia se la bastardea. Como, bueno, sí, es una manera más de asociación, pero se puede llamar familia a todo. Se puede llamar familia a todo. Se bastardea. Otro peligroso e insidioso ataque a la familia es la ideología de género. A ese respecto, un gran número de personas no saben qué es la ideología de género. Tienen mucha confusión. Alguien la confunde con la educación sexual. Alguien la confunde con la igualdad entre hombre y mujer. Alguien la confunde con la homosexualidad. Pero la ideología de género no es ninguna de estas 3 cosas. ¿Y qué es? Y el dato paradójico es que esta confusión reina en el mundo católico. ¿Y por qué digo que es paradójico? Porque el Papa Francisco intervino de docenas y docenas de veces. En su libro Esta economía mata, un libro muy, muy bonito, el Papa define la ideología de género una bomba atómica, textualmente. El Papa se ha vuelto loco. ¿Qué es tan peligroso y devastador de una bomba atómica? ¿La homosexualidad? No. ¿La educación sexual? No. ¿Qué es? Es la idea de que uno es hombre o mujer, varón o hembra, non conforme a su estructura biológica, sino por lo que se siente. Y esta sensación puede mutar en el tiempo. Hoy me siento hombre, mañana mujer.
Lo que cuenta no es la evidencia objetiva, sino la percepción subjetiva. Y de esa manera se quita la identidad al ser humano. Es una bomba atómica, tiene razón el Papa Francisco. Y la primera vez que el Papa denunció la ideología de género fue en las Filipinas. La primera vez que Francisco denunció la colonización ideológica fue en Filipinas, en enero de 2015. Existen colonizaciones ideológicas. Más tarde, durante el vuelo de regreso a Roma, explicó que consiste en imponer a los pueblos ideologías que son ajenas a sus principios. Perché dico colonizzazione ideologica? Perché prendono proprio prendono il bisogno di un popolo o l'opportunità di entrare e farsi forti con i bambini. Ma non è una novità questa. Lo stesso hanno fatto le dittature del secolo scorso. Hanno entrato con la loro dottrina. Pensate ai Balila, pensate alla gioventù hitleriana. Allí recordó que durante el sínodo los obispos africanos denunciaron una colonización ideológica de su continente. Dijeron que algunos organismos internacionales condicionaban ayudas a cambio de cambios en las legislaciones sobre el control de la población o matrimonio entre personas homosexuales. What we're talking about is when countries are... Me refiero a que hay países que reciben este mensaje. Solo te daré ayudas si cambias de legislación. Obama lo dijo explícitamente en Kenia. En Roma, el Papa también criticó otras manifestaciones de colonización ideológica, como la eutanasia o el aborto. Il pensiero dominante propone a volte una falsa compassione, quella che ritiene sia un aiuto a la donna favorire l'aborto. Aunque su mayor denuncia fue en México. Allí criticó con especial dureza las ideologías que atacan a la familia. Hoy en día vemos y vivimos por distintos frentes cómo la familia está siendo debilitada, cómo está siendo cuestionada. ¿Cómo se cree que es un modelo que ya pasó? Y terminamos siendo colonias de ideologías destructoras de la familia, del núcleo de la familia, que es la base de toda sana sociedad. Bravo. Y en Nápoles, hablando con los jóvenes, el Papa habló de ese error de la mente humana que es la teoría del género, que crea tanta confusión. Y en la audiencia general, el 15 de abril de 2015, el Papa dijo: yo me pregunto si la así llamada teoría del género no sea también expresión de una frustración y de una resignación, orientada a cancelar la diferencia sexual porque ya no sabe confrontarse con la misma. Sí, corremos el riesgo de dar un paso hacia atrás. La remoción de la diferencia, en efecto, es el problema, no la solución. Y siempre el Papa, el 14 de junio de 2015, en Plaza de San Pedro, nuestros jóvenes empiezan a escuchar esas ideas raras, esas colonizaciones ideológicas que envenenan el alma y la familia. Se debe actuar contra eso. Me decía hace 2 semanas una persona, un hombre muy católico, bueno, joven, que sus chicos iban a 1er y 2º grado y que por la noche él y su esposa muchas veces tenían que recatequizar a los niños, a los chicos, por lo que les informan algunos profesores de la escuela o por lo que decían los libros que daban allí. Esas colonizaciones ideológicas que hacen tanto mal y destruyen una sociedad, un país, una familia. Es por ello que necesitamos un auténtico renacimiento moral y espiritual. Y en Polonia,
el 27 de julio, hablando con los obispos polacos, decía, en Europa, América Latina, África, en algunos países de Asia, hay verdaderas colonizaciones ideológicas. Y una de estas, lo digo claramente con nombre y apellido, es el gender. Hoy a los niños, en la escuela se enseña esto, que cada uno puede elegir el sexo. ¿Por qué enseñan esto? Porque los libros son los de las personas y de las instituciones que dan el dinero. Son las colonizaciones ideológicas, sostenidas también por países muy influentes. Y esto es terrible. Hablando con el Papa Benedicto, que está bien y tiene un pensamiento claro, me decía, Santidad, esta es la época del pecado contra Dios creador. Es inteligente, Papa. Dios ha creado el hombre y la mujer. Dios ha creado el mundo así, y nosotros estamos haciendo lo contrario. Dios nos dio un estado inculto para que nosotros lo transformáramos en cultura. Y después, con esta cultura, hacemos cosas que nos devuelven al estado inculto. Lo que ha dicho el Papa Benedicto, tenemos que pensarlo. Es la época del pecado contra Dios creador. Esto nos ayudará. Y recientemente en Georgia, el Papa dijo: ha mencionato un grande nemico oggi del matrimonio, la teoria del genere. Oggi c'è una guerra mondiale per distruggere il matrimonio. Oggi ci sono, ma non si distrugge con le armi, si distruggono con le idee. Ci sono colonizzazioni ideologiche che distruggono. Pertanto difendersi delle colonizzazioni ideologiche. Cuidado, Esas no son afirmaciones del Papa a título personal, como alguien dice, que no comprometen la Iglesia. Hoy, la condena de la ideología de género es incluida en un acto de magisterio. Es magisterio de la Iglesia Católica. El punto 56 de la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Otro desafío surge de diversas formas de una ideología genéricamente llamada gender, que niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y de mujer. Esta presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia. Esta ideología lleva proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre un hombre y mujer. La identidad humana viene determinada por una opción individualista que también cambia con el tiempo. Es inquietante, sigue el documento, que algunas ideologías de este tipo procuren imponerse como un pensamiento único que determine incluso la educación de los niños. Magisterio de la Iglesia Católica. Y recuerden que atrás de todo esto hay una sola cosa: el business, el dinero, el becerro de oro. Les daré un ejemplo. En 2014, el Servicio Nacional de Salud británico aprobó definitivamente el uso de un fármaco, el gonapectil, es un bloqueador hipotalámico, para bloquear la pubertad a los niños y dejar más tiempo para decidir si convertirse en un chico o una chica, elegir el sexo. ¿Saben cómo se administra este fármaco? Inyecciones mensuales en el estómago. Una inyección al mes en la barriguita de los niños. Y así habremos niños de 16, 18 años, imberbes y con voz femenina,
y chicas de 16, 17, 18 años sin senos y sin menstruación. ¿Y por qué esto? Para hacer menos invasiva la intervención quirúrgica de cambio de sexo después que hayan alcanzado la mayoría. Y se está difundiendo como la última moda en el Reino Unido, más y más. Miren los datos estadísticos. En 2009, 94 casos. En 2015, 969. Así se ven. Y en España, todo esto se puede hacer sin el consentimiento de los padres. El párrafo 3 del artículo 14 de esta ley aprobada por la Asamblea de Madrid dice: la negativa de padres o tutores a autorizar tratamientos relacionados con la transexualidad podrá ser recurrida ante la autoridad judicial cuando conste que puede causar un grave perjuicio o sufrimiento. Decide la autoridad judicial. Y hoy en día en Italia hay un adoctrinamiento de la juventud a través de la televisión. Este es un programa juvenil muy difundido entre los jóvenes que trata de una real time, trata de una madre que pone una inyección de gonapeptil a su hijo varón para el cambio de sexo. Escuchen. La spesa è notevole e sono molto tesa quando le devo fare questa iniezione nella gamba perché è molto costosa, $1.000 è l'iniezione. $1.000. È come iniettarmi dei brillanti nella gamba. Miscelare bene le microsfere scuotendo delicatamente la siringa fino a quando la polvere forma una sospensione uniforme. Tutto ok? Sì. Sono un po' nervosa. Ok. Allora, a 90 gradi nel muscolo. Grazie. Ti brucia, Maxi? Un po' sì. Sì. Brava, mamma. Grazie. Adesso mi brucia, ma ogni volta sempre di meno. Sì. Si vede un po' il pochino, però dopo scompare. Mamma, grazie. Sempre uguale, la paura è sempre la stessa. Ora ti metti a piangere, ho sempre paura. Spesso mi domando, sto facendo la cosa giusta? Il fatto è che sento che non è stata una mia decisione. Io non l'ho influenzata, l'ho lasciata libera di essere se stessa. Un giorno sogno di avere un marito premuroso che abbia voglia di baciarmi in ogni momento. Sì, ma questo non significa che dovrai essere sempre perfetta, impeccabile, senza un capello fuori posto. Oh, no. La femminilità si esprime anche attraverso la cura, l'accoglienza, l'amore. Sicuramente. Essere donna è anche Se questo. fosse vero che mi importa solo di apparire super femminile, che mi importa solo degli abiti e del mio look da ragazza, sarei semplicemente gay. Invece io sento qualcosa dentro, una certezza, una voce che mi dice: donna, 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 è questo che sei, una donna. Per adesso le iniezioni permettono a Maxi di conservare i suoi tratti femminili e di tornare a divertirsi con i suoi amici. Durante il soggiorno al campo, i giovani transgender approfittano di ogni occasione per apparire più femminili possibile. No, lei non è una che fa beneficenza, Iglesia Lía no, fa delle belle canzoni. Y los pobres niños están destrozados en esta manera. Miren estas fotografías publicadas en Huffington Post. Niño bloqueado químicamente en la pubertad. Niño bloqueado químicamente. Niño bloqueado químicamente. Niña bloqueada. Niño bloqueado. Niña, niño, niña, niño, niño.
Y miren esta imagen colectiva. Niño, niño, niña, niño, 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 niña. ¿Cuál es el común denominador de esta imagen? Una increíble tristeza. Y noten la mirada perdida de este niño, de este chico. ¿Y saben quién dio la crítica más dura a toda esta absurda manipulación de los niños? Siempre él, el Papa Francisco. Quisiera manifestar mi rechazo a todo tipo de experimentación educativa con los chicos. Los chicos y jóvenes no se pueden experimentar, no son cobayas de laboratorio. Los horrores de la manipulación educativa que hemos vivido en las grandes dictaduras genocidas del siglo XX no han desaparecido, no. Conservan su actualidad bajo ropajes diversos y propuestas que, con pretensión de modernidad, fuerzan a caminar a niños y jóvenes por el camino dictatorial del pensamiento único. Me decía hace poco más de una semana un gran educador, a veces uno no sabe si con estos proyectos, se refería a proyectos concretos de educación, manda el chico a la escuela o a un campo de reeducación. El problema es defender la familia como sociedad natural fundada sobre el matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Es homofobia? No es una pregunta retórica. Escuchen. Nacional, España. ¿Es homófobo defender la familia? Cuestiona Cardenal Cañizares. El cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia en España, ha publicado de manera íntegra la homilía pronunciada durante la clausura del curso del Instituto Juan Pablo II de Estudios sobre la Familia, por la que ciertos grupos le acusan de provocar odio contra personas y pide a juristas cualificados y objetivos analizar si contiene algo que va contra la ley o contenido homófobo. Esta respuesta del cardenal se produce después de que varios... Publicó, porque el cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, defendió la familia fundada por el matrimonio entre un hombre y una mujer y denunció la devastadora ideología de género. Y fue denunciado por 55 asociaciones LGBT, como la Lambda, de Fari Boronat, la presidenta, que digo que las palabras del cardenal eran palabras llenas de odio, homófobas y machistas, que solo hacen que incitar al odio contra aquellas personas que no entramos dentro de los esquemas arcaicos, de los modelos arcaicos que defienden la jerarquía católica. Y estos son los representantes de 55 y muestran con orgullo la denuncia al cardenal. Y la Fiscalía Provincial de Valencia abrió diligencias de investigación penal contra el cardenal. Escuchen. La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal contra el cardenal arzobispo de la diócesis, Antonio Cañizares, por un presunto delito de odio a raíz de... Un presunto delito de odio. El cardenal en la iglesia, frente a todos los fieles y todos los sacerdotes diocesanos, dijo: de mí no esperéis otra cosa que no sea que os enseñe la verdad, aunque algunos no la toleren. Pero yo debo hacerlo, porque Dios quiere que lleguéis al conocimiento de la verdad, aunque me crucifiquen. Y miren cómo fue acogido. De mí no esperéis otra cosa que os enseñe la verdad, aunque algunos no la toleren, pero debo enseñaros la verdad, porque Dios quiere que lleguéis al conocimiento de la verdad, aunque me crucifiquen.
5 minutos de standing ovation. En España hoy estamos viviendo un clima muy peligroso que recuerda la olada anticristiana de la guerra civil. Miren esta moción del Consello de la Lina, es un pueblo que está 40 minutos en Galicia, 40 minutos de distancia de Santiago de Compostela. Una moción sulla no confesionalidad. Se establece prohibición de los símbolos religiosos en los espacios públicos, incluidos los cementerios. Prohibición de los actos oficiales con simbología religiosa. Prohibición de los actos religiosos organizados por el ayuntamiento. Prohibición de la participación de representantes eclesiásticos en actos públicos como autoridades. Eliminación de nombres de calles, colegios y vacaciones con referencias religiosas. Prohibición de los funcionarios del ayuntamiento de mostrar en sus funciones ningún gesto de veneración religiosa. Y se está propagando esta moción. Gracias a la red de municipios por un Estado laico. ¿Saben quién es este hombre? ¿Quién? Padre Martín Martínez Pascual, fotografiato algunos minutos antes de ser fusilado, el 18 de agosto de 1936, porque sacerdote, por los comunistas, de la guerra civil. Y noten la mirada de este hombre, no tiene miedo, porque sabes que está para encontrar al Señor. Hoy en día vivimos una persecución, todavía no fusilan, pero es una persecución, como dice el Papa Francisco, entre comillas, educada. Escuchen esta homilía del Papa Francisco del 12 de abril en Casa Santa Marta. La persecución acompaña toda la historia de la Iglesia. El cristiano es un mártir, uno que debe dar testimonio de Cristo que nos ha salvado, de Dios Padre que nos ha creado en el camino de la vida. Lo recordó el Papa Francisco en su homilía en la Casa de Santa Marta. Evocando el martirio de Esteban con los Hechos de los Apóstoles, señaló que hay dos tipos de persecución: la sanguinaria y cruel, antiguamente en el Coliseo y hoy con bombas a la salida de la misa, como en Pakistán. Y la persecución disfrazada de progreso, cuando las potencias imponen conductas, leyes contra la dignidad del Hijo de Dios. Una persecuzione, io direi un po' ironicamente, educata. E quando es una persecución, diría irónicamente, educada, cuando se persigue al hombre no por confesar el nombre de Cristo, sino por querer tener y manifestar los valores del Hijo de Dios. Es una persecución contra Dios creador en la persona de sus hijos. avere e manifestare i valori di figlio di Dio è una persecuzione contro Dio creatore nella persona dei suoi figli. E così vediamo tutti i giorni che le potenze fanno leggi. Y así vemos todos los días que las potencias hacen leyes que obligan a ir por este camino, y una nación que no sigue estas leyes modernas, cultas, o al menos que no quiere tenerlas en su legislación, es perseguida educadamente. Es la persecución que quita al hombre la libertad, incluso de la objeción de conciencia. Y en esa homilía, el Papa Francisco
reveló públicamente el nombre del jefe de esta persecución educada y de la dictadura del pensamiento único. ¿Saben ustedes quién es? La persecuzione. Capo della persecuzione educata, Gesù lo ha nominato il principe di questo mondo. Quando le potenze vogliono imporre atteggiamenti, leggi contro la dignità del figlio di Dio, perseguitano. Questi vanno contro il Dio creatore. È la grande apostasia. ¿Se entiende? El príncipe de este mundo. Hoy estamos viviendo este clima de persecución. El cardenal Angelo Comastri, arcipreste de la Basílica de San Pedro en Vaticano, en julio 2015, en su homilía en el Congreso Nacional de la Renovación en el Espíritu Santo, habló de una conversación que tuve con el cardenal George de Chicago, el cual le dijo: yo espero morir en mi cama, mi sucesor morirá en la cárcel y su sucesor morirá fusilado, mártir, en la pública piazza. El Comastri le preguntó: Eminencia, ¿por qué dice eso? Y George le contestó: ¿sabes por qué? Porque defendemos la familia. Porque decimos que un niño debe nacer de un hombre y de una madre. Seremos perseguidos por esto. Y el cardenal Comastri en su homilía añadió que no debemos tener miedo, porque como dijo un día Don Bosco, si Dios es con nosotros, ya somos la mayoría. Y escuchen il cardinale. Capite perché allora noi difendiamo la famiglia? Capite perché la Chiesa difende la famiglia? Capite perché è importante la famiglia? La famiglia l'ha inventata Dio, non l'abbiamo inventato noi. E chi può capire più di Dio? Chi può mettersi al posto di Dio? Vi racconto una confidenza che ho ricevuto da cardinale Francis George, arcivescovo di Chicago. Penso di morire nel mio letto, ma il mio successore ho paura che morirà in prigione. E il successore ancora, ho paura che morirà fucilato. Io chiesi: Eminenza, perché? Sa perché? Perché difendiamo la famiglia. Perché diciamo che la famiglia è fatta da un uomo e da una donna e la vita deve nascere da un padre e da una madre. Saremo perseguitati per questo. Ma non dobbiamo aver paura. Il Signore è con noi. E Don Bosco un giorno disse: se Dio è con noi, siamo la maggioranza. En realidad, el cardenal George añadió otro sucesor. Dijo: yo espero morir en la cama, mi sucesor morirá en la prisión, mi sucesor morirá en mártir. E el sucesor del obispo mártir recogerá los pedazos de una sociedad en ruinas y lentamente ayudará a reconstruir la civilización como ha hecho la Iglesia tan a menudo en la historia. Porque es así, toda esta locura está destinada a fracasar. El cardenal Caffarra, en la entrevista que hemos visto, contó que cuando en el 1981 estaba fundando, por voluntad de San Juan Pablo II, el Instituto para los Estudios sobre el Matrimonio y la Familia, escribió una carta a Sor Lucía de Fátima,
pidiéndole que rezara por la obra y añadiendo que no esperaba una respuesta. Pero, inesperadamente, una respuesta llegó. Y dice el cardenal en esta entrevista: Sor Lucía escribió, y quiero subrayar que estamos hablando de principios de los años 80, que llegaría el tiempo de una lucha final entre el Señor y Satanás, y que el terreno de esta lucha sería el matrimonio y la familia. Añadía que todos los que estarían involucrados combatiendo en favor del matrimonio y la familia serían perseguidos, pero que no debían tener miedo, porque la Virgen ya había aplastado la cabeza de la serpiente infernal. Y estamos viviendo esta persecución. Yo tuve personalmente algunas experiencias de este aspecto. Yo sé de qué hablo. 2 veces mi coche, mi carro, sufrió actos de vandalismo. Y yo sigo recibiendo amenazas de muerte. Pero no es de extrañar, no es de sorprender, ¿no? Porque hoy en día hay partes del mundo donde si eres cristiano corres el peligro que te atrapen, que te torturen y que crucifiquen, como este cristiano en Libia, la Navidad pasada, crucificado porque fue a misa. Y nosotros damos por sentada la libertad, la posibilidad de ir a misa, sin algún problema. Pero no sabemos por cuánto tiempo más podemos hacerlo. Tarde o temprano podrían preguntarnos si estamos dispuestos a subir a esta cruz, nosotros. Escuchen, por favor, las palabras de Mirella Alfaia, una mujer siria, refugiada en España, que habla sobre la condición de los cristianos en Siria. Escuchen muy bien. Quiero invitaros a una cosa, a pensar conmigo en las cosas que hacemos al día a día, en pensar también qué suerte tenemos de estar aquí. Es verdad que también ahora, ¿no?, vosotros podéis, con alguna aplicación móvil o esto, ver horarios de misa, ¿no? Y a ver a qué hora me apetece ir o dónde me apetece ir y en qué parroquia voy a estar. Pensad que hay gente en Siria que ellos ir a misa puede significar la muerte para ellos. Entonces y preguntas a esta gente, ¿seguro que quieres ir a la misa? Y te contestan, claro, yo prefiero morir comiendo el cuerpo de Jesús en vez de estar en casa. Me temo que también para nosotros ha llegado el tiempo que la fe sin coste alguno se ha acabado. Ha sido genial, hemos tenido suerte hasta ahora, pero empezamos esta charla con una pregunta y vamos a terminarla con otra pregunta. ¿Cuánto y a qué estamos dispuestos a renunciar para demostrar que lo que creemos es verdad? ¿El trabajo? ¿El dinero? ¿La libertad? ¿La vida? Y ustedes aquí en México, en el país de la heroica epopeya cristera, saben muy bien qué significa dar la vida por la fe. México para mí siempre ha sido un misterio. Una tierra bendecida por Dios y al mismo tiempo afectada por la sufriencia, la violencia,
la persecución anticristiana, el martirio. Y ahora, incluso ahora, los lobbies que quieren destruir la familia. Pero es una tierra asolada por el ensañamiento de Satanás. Pero este misterio, yo he resuelto este misterio, escuchando al Papa Francisco. Yo pienso que a México el diablo lo castiga con mucha bronca por esto. Creo que el diablo no le perdona a México que ella haya mostrado ahí a su hijo. Interpretación mía. O sea, México es privilegiado en el martirio por haber reconocido, defendido a su madre. Y entonces confiamos en la Virgen de Guadalupe, que nos dé la fuerza de proclamar la verdad, la fuerza de oponernos a esta dictadura del pensamiento único, aunque nos crucifiquen. Hay un oficio de la Beata Virgen de Guadalupe muy antiguo, del siglo XVII. Esto. Officium Beatae Mariae Virginis de Guadalupe, el primero creo. Se pide a María en esta lucha contra la serpiente infernal, ora pro populo interveni pro clero. El pueblo y el clero. Las ovejas y los pastores. Todos. Tenemos que luchar para el triunfo final de la verdad bajo el manto protector de nuestra Madre, la Virgen María. Gracias.